Bien, pues vamos a meternos de lleno en el material de hoy. Tenemos un guión de un canal que se llama Sabiduría Cristiana Aplicada. Y el tema es ese fantasma que nos persigue a casi todos, ¿no? La procrastinación, ese arte de dejar todo para mañana. ¿El arte o la maldición? Sí, depende del día. Totalmente. Pero lo que me parece interesante de este texto es que no es el típico manual de productividad, ya sabes, con 10 trucos para organizar la agenda. No, el objetivo que se marca es otro. Busca vencer esa tendencia, pero desde una perspectiva muy concreta. La de la fe cristiana. Exacto. Y con un enfoque que promete ser práctico, sereno y responsable. Y ese es el primer giro, para mí, el que lo diferencia. Porque conecta un desafío psicológico que es universal, vamos que lo conocemos todos, con un marco de principios espirituales. El guión no lo plantea como un simple problema de gestión del tiempo. No, para nada. Lo plantea como algo que va mucho más allá, que afecta a la paz interior, la autoestima y la vida familiar. O sea, desde el principio ya nos saca del terreno de la eficiencia pura y dura. Nos mete en el de la vida interior. O sea, que no va de cómo tachar más cosas de la lista, sino de por qué nos cuesta tanto empezar a escribir esa lista. Me gusta el planteamiento. Vale, pues vamos a desgranar un poco cómo construye su argumento. Venga. El punto de partida es una cita bíblica de Proverbios que dice: «Ve a la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio». Tengo que decir que empezar llamando perezoso a alguien que ya se siente mal por procrastinar, no sé, suena un poco duro, ¿no? Es una reacción normal, sí. La palabra perezoso tiene una carga hoy en día muy negativa, casi de juicio moral. Pero es que es crucial ver el contexto que le da el propio guión. Lo aclara enseguida. ¿Ah, sí? Sí, dice que la intención no es humillar ni culpar. Es enseñar a través de observar la naturaleza. La hormiga no es un ejemplo para que nos sintamos mal. Es un modelo a seguir. Exacto, un modelo de diligencia, de previsión. Vale, lo pilo. Es más un mira cómo funciona este sistema natural que un debería ser así y punto. Justo. La idea central que quiere transmitir es que la sabiduría que propone la Biblia valora el esfuerzo, el orden y esa capacidad de anticiparse. El argumento de fondo es que una fe auténtica, según lo que dice esta fuente, no es una invitación a la improvisación constante. O a la pasividad, a esperar que se solucionen las cosas solas. Para nada. Al contrario, se presenta como un impulso para actuar con responsabilidad. Y ese matiz es clave. No es una crítica, es una invitación. Y esto lo refuerza, creo recordar, con otras ideas, ¿no? Menciona que Jesús enseñó a ser fieles en lo pequeño y a administrar bien los talentos, el tiempo. O sea que te dejan claro desde el minuto 1 que, según esta visión, tener fe no es sentarse a esperar, es arremangarse. Correcto. Lo que está haciendo es construir una base, un fundamento teológico para la diligencia. Pero no como una obligación pesada, moralista, sino como una consecuencia natural de vivir una fe que ellos llaman auténtica. Y esto es importante porque prepara el terreno para lo que viene después. Que es donde la cosa se pone más psicológica. Y para mí, mucho más reveladora. Aquí es donde el guión da un volantazo muy interesante. Si el problema no es la pereza como la entendemos siempre, entonces, ¿cuál es? Y para explicarlo usa la parábola de los talentos. Para refrescar la memoria, es la historia de un señor que da dinero a 3 siervos. 2 lo invierten, lo multiplican, pero el tercero... El tercero lo entierra. Y aquí está la clave de todo. Cuando su señor le pregunta por qué, su respuesta lo cambia todo. No dice, me dio pereza. No. No dice, no me apetecía. Dice, tuve miedo. Y lo enterró por miedo y comodidad. Ahí, justo ahí, está la distinción fundamental que hace el texto. Un momento, eso es muy potente. El guión sugiere que la procrastinación moderna, la nuestra, a menudo no es simple pereza. Es una manifestación de miedo al error, ansiedad o falta de claridad. Claro, es que eso cambia por completo el diagnóstico. Cambia el diagnóstico y por lo tanto la solución. Saca el foco de la culpa, de la autocrítica por ser vago, y lo pone en emociones que son mucho más complejas y más reconocibles. Piénsalo. ¿Cuántas veces posponemos algo no porque no tengamos ganas, sino porque nos abruma? ¡Uf! Muchísimas. El texto da ejemplos muy claros además. Sí. Menciona retrasar decisiones financieras, tener esas conversaciones difíciles que todos evitamos,
o empezar a cuidarse la salud. Son los grandes clásicos. Y es verdad, nada de eso se pospone por pereza. Se pospone porque da miedo, porque no sabes por dónde empezar, porque temes el resultado. O por el perfeccionismo. El miedo a no hacerlo perfecto que te lleva directamente a no hacerlo. Es la psicología de ese ciervo que enterró el talento. Como tengo miedo de perderlo, mejor no hago nada. Y el guión identifica la consecuencia directa de esto: vivir atrapado en un ciclo de culpa y estrés constante. El pez que se muerde la cola. Exacto. El no actuar te genera más ansiedad. Y esa ansiedad hace que sea todavía más difícil actuar. Es una trampa perfecta. Una trampa que suena, dolorosamente familiar. Me recuerda cuando tienes que dar una mala noticia. Lo vas posponiendo y cada día que pasa la bola de estrés en el estómago se hace más grande. Y la acción de llamar, aunque sea dura, casi es un alivio. El verdadero sufrimiento está en la espera. Eso es. Pues ese es un ejemplo perfecto. Y es justo ahí donde el texto vuelve a introducir la fe como herramienta. Afirma que una fe bien entendida puede ser el antídoto para ese miedo que paraliza. No se trata de tener una fuerza de voluntad sobrehumana. No. Se trata de encontrar una serenidad interior anclada en la fe que te permita afrontar esos miedos. El argumento no es que la fe elimina el miedo, sino que te da una base de seguridad para poder actuar a pesar del miedo. Entiendo el marco teórico. Encarnado el motor es el miedo, no la pereza. Y la fe puede ser un ancla. Pero claro, esto puede sonar muy abstracto. ¿Aterriza el guión esta idea en algo práctico? Algo que se pueda hacer un lunes por la mañana. Sí, y esta es la parte, digamos, más útil del guión. Propone una serie de pasos muy concretos. El primero me parece muy potente, y la verdad va un poco a la contra. ¿Abre? Orden interior antes que motivación. Orden interior antes que motivación. ¿Qué significa eso? ¿Que no hay que esperar a tener ganas? Exactamente. El texto subraya que la disciplina desde este punto de vista no se basa en emociones, que van y vienen, sino en hábitos. Conecta directamente con la idea de que la ansiedad alimenta la procrastinación. Si esperas a sentirte motivado para hacer algo que te da ansiedad, ¿Es posible que no te sientas motivado nunca? pues eso. El guión propone algo mucho más pragmático. Construye una rutina, un hábito, algo que te permita actuar sin depender de cómo te sientas. Desvincula la acción del sentimiento. Es como ir al gimnasio, ¿no? Nadie espera a sentir una alegría inmensa para levantar pesas. Simplemente vas porque toca. El hábito te sostiene cuando la motivación falla. Vale, ese punto queda claro. ¿Cuál es el siguiente? El segundo es la responsabilidad personal. Y lo resume en una frase que tiene mucha miga. ¿Cuál? Dios acompaña, pero no reemplaza nuestras decisiones. Esa frase es potente. Podría interpretarse de varias formas. Por un lado, suena a colaboración, pero por otro, no pone toda la presión en la persona, como diciendo, al final estás sola con tu decisión. Es una buena pregunta. El texto lo enmarca como una colaboración. Sí, una co-creación. Se opone a esa visión de fe pasiva, casi mágica, donde uno reza y espera que los problemas se solucionen solos. Lo que propone es un modelo de proactividad. La fe te da la serenidad, la fuerza, pero la acción es tuya. No es estás solo, es más bien tienes el respaldo para hacer lo que te corresponde. Es un llamado a ser protagonista, no un espectador. Justo. Vale, es un matiz importante. Una fe que empodera para la acción, no que invita a la espera. ¿Qué más propone? Pues los siguientes puntos son la planificación consciente y el cuidado del bienestar emocional, que a primera vista podrían parecer sacados de cualquier libro de autoayuda. Ya. Pero el guión les da un marco espiritual muy específico. ¿Cómo? ¿En qué se diferencia la planificación consciente de hacer una simple lista de tareas? En la intención que hay detrás, no se trata solo de organizar el tiempo para ser más eficiente, se presenta como una práctica espiritual. El acto de sentarte a planificar, de dividir una tarea que te abruma en pasos pequeños, manejables, es una forma de reducir la ansiedad. Y si reduces la ansiedad, cultivas la paz interior. Exacto. La planificación se convierte en una herramienta para el bienestar emocional. Se vincula explícitamente la acción con la liberación mental. Hay una frase que me parece brutal. Actuar libera. Actuar libera. Me quedo con eso. Es la idea de que empezar, dar ese primer paso, no solo te acerca a la meta, es que te quita un peso de encima. La acción no es la causa del estrés, sino la solución al estrés que provoca el no actuar. Eso es. Cambia la perspectiva por completo. Totalmente. Y sobre el cuidado del bienestar emocional, ¿cómo lo diferencia de los consejos de autocuidado que vemos por todas partes? Lo enfoca menos en el placer momentáneo, ya sabes,
un baño de espuma o ver una serie, y más en la gestión proactiva de las emociones que nos paralizan. Cuidar el bienestar emocional, desde esta óptica, significa reconocer el miedo, la ansiedad, y usar los recursos de la fe, como la oración o la meditación, para encontrar esa calma que te permite actuar. Entiendo. Es un cuidado emocional orientado a la acción responsable, no solo al confort, un enfoque más funcional. Sí. Y quedaba un último punto práctico. Ah, sí. La visión de futuro. El guión propone usar el propósito a largo plazo como un ancla. No se trata solo de tachar una tarea hoy, se trata de conectar esa pequeña acción con un objetivo mayor: la estabilidad de tu familia, tu paz personal. ¿El por qué? El porqué, exacto. Al darle un significado trascendente a una tarea normal y corriente, se genera un motor interno mucho más potente. La idea que resume todo esto es potentísima. La fe puede transformar el tiempo para que deje de ser una herramienta de culpa y se convierta en una herramienta de crecimiento. Pasar de ver el reloj como un enemigo que te presiona a verlo como un aliado, un espacio de oportunidad. Es un cambio mental brutal. Vale, entonces tenemos el diagnóstico, que es el miedo, la herramienta, la fe y los pasos prácticos. ¿Cómo cierra el círculo el guión? Pues vuelve a una cita de Jesús que ya había mencionado, pero que ahora cobra todo su sentido práctico. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y a partir de ahí, en lugar de dar una orden, lanza una pregunta directa para la autorreflexión. Que es una técnica mucho más efectiva, por cierto. Muchísimo más. La pregunta es: ¿qué pequeña decisión estás postergando hoy que podría traer más orden, paz y estabilidad a tu vida? Es una forma brillante de que todo este concepto abstracto baje a la realidad, a lo inmediato. Reduce el monstruo de tengo que dejar de procrastinar a un único y simple primer paso. No te pide que cambies tu vida, te pide que hagas una cosa. Una cosa. Hacer esa llamada, contestar ese correo. Y la frase con la que concluye esa reflexión es muy elocuente. A veces, el primer paso pequeño es el acto de fe más grande. Ahí lo conecta todo. Esa conexión es la tesis central de todo el guión. Transforma una tarea simple, casi insignificante, en un acto con un propósito muy profundo. El acto de fe del que habla no es esperar un milagro. Es dar ese primer paso confiando en que la acción y la responsabilidad son valiosas y que traerán buenos resultados. Es fe en el proceso. Fe en que un pequeño ladrillo puede empezar a construir una pared. Justo eso. En resumen, este material de sabiduría cristiana aplicada ofrece un marco muy particular para entender la procrastinación. Lo que más me llevo es esa redefinición, ¿no? Que no es un defecto de carácter, no es pereza, sino que a menudo es un síntoma de algo más profundo: miedo, ansiedad. Y por eso la solución que propone no es un conjunto de trucos, sino un cambio de enfoque mental y espiritual. El resumen más potente para mí es que, según esta fuente, lo contrario de la procrastinación no es la productividad, es la fe. Mueve el problema del calendario al alma. ¡Wow! Se trata de cultivar un orden interno, de asumir la responsabilidad y de entender que las acciones pequeñas tienen un significado enorme. La frase final del guión lo resume a la perfección. Vencer la procrastinación no es cuestión de presión, sino de responsabilidad vivida con fe y claridad. Y esto nos deja con una reflexión final para quien nos escucha. El texto se centra en cómo la fe, en un contexto cristiano, puede ser un ancla para superar esas emociones que nos llevan a posponer las cosas. Esto plantea una pregunta más amplia que va más allá de cualquier creencia. Si no es la fe religiosa, ¿qué valor fundamental, qué propósito superior o qué compromiso personal podría servir como un ancla similar para cada persona? ¿Qué es aquello tan importante que pueda dar la fuerza para pasar de la inacción a la acción? Sobre todo cuando nos enfrentamos a esas decisiones que son difíciles no por su complejidad, sino por su carga emocional.